Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 4 de junio 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie, estamos en el devocional número 156. Principios de vida para vivir a pesar de la muerte se llama la enseñanza de hace unos días y de hoy, Apocalipsis 22, versículos 6 al 21. Recuerdan que se trata del final del Apocalipsis y es una especie de resumen, compendio de enseñanzas que nos ha dado ya, pero que ahora las hace más claras o específicas para que el pueblo perseguido de los primeros siglos pudiera seguir adelante, fortalecido y alentado, igual que nosotros en medio de cualquier contingencia, y qué oportuno, porque estamos viviendo una pandemia, es decir, un asunto mundial. Me parece que nos hace bien estudiar esto. Las enseñanzas anteriores son las siguientes: la pertinencia de la revelación de Dios. Dios habla. Dios es un Dios que revela a su pueblo. Su pueblo no es un pueblo ignorante. La necesidad de la obediencia a la palabra. Cuando Dios habla, espera la obediencia de parte de nosotros y no beneficia a Dios que le obedezcamos, nos beneficia a nosotros. La importancia de la adoración exclusiva a Dios. El pueblo recién formado como iglesia necesitaba entender eso. Este es un pueblo creciendo, estableciéndose. Nosotros ahora tenemos bien claro el asunto de la adoración exclusiva para nuestro Dios, aunque sin duda que nos sigue haciendo falta, como aquellos también, entender que no adoramos al templo, ni la Biblia, ni a los líderes, ni a los rituales, ni a los púlpitos, ni a los edificios. Adoramos únicamente a Dios nuestro Señor. Él es un Dios, espíritu puro. Y además se nos habla de la urgencia de la proclamación. No importa cuánto estemos padeciendo, los cristianos seguimos proclamando el Evangelio incluso por medio de nuestra muerte, y la trascendencia de la santidad. Dios desafía a su pueblo perseguido a mantenerse en santidad. Ahora, he aquí la enseñanza, la realidad de su gracia. Leamos versículos 12 hasta el versículo 16, dice así: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Este es un pasaje lleno de gracia. Exalta la trascendencia de nuestro Señor, su grandeza y autoridad, pero también su capacidad para darnos lo que no merecemos. Recuerde que eso es gracia. Es decir, a pesar de su grandeza y a pesar de que merece que le demos todo, Él nos da a nosotros galardones, recompensas, entrada en la ciudad santa, en resumen, vida eterna. Esto es algo que no debemos olvidar a pesar de las luchas que padecemos. Muy a menudo experimentamos la tentación de sentirnos héroes de la fe por las cosas que según nosotros nadie podría pasar con la misma actitud. Llegamos a sentir que Dios está obligado a bendecirnos o responder nuestros ruegos en virtud de lo que hemos hecho por Él. Y tal vez hasta caigamos en la tentación de creer que nuestro sufrimiento es una especie de garantía para que Dios nos salve. Es que no puede ser. He sufrido tanto por la fe, o soy una persona que sufre tanto que Dios tiene que responderme, tiene que salvarme. Hermanos y hermanas, no importa cuánto suframos o tengamos que soportar, una cosa es cierta: no merecemos nada de parte de Dios. Todo lo que Él nos da y nos dará es por gracia, por su gracia, es por su grandeza, por su amor, por su misericordia y no por nuestros hechos. Hay gente que de repente se cree tan santa que piensa que Dios se sacó la lotería con ellos. Piensa qué suerte tiene Dios de tenerme entre su pueblo. Y no hay tal cosa, pero ni tantito, ni cerca. Él es todopoderoso. Él es lleno de gracia. Y las bendiciones que usted y yo tenemos son por causa de Él, no por causa nuestra. Esto era algo que los creyentes perseguidos de aquella época no debían olvidar, y tampoco nosotros. Debemos decir que el pasaje nos habla de los que no estarán en la eternidad con Dios, y entre ellos se menciona a los perros. Y usted dice, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que los perros no se van al cielo? ¿O que se trata de una referencia que tiene varias posibilidades? Déjeme mencionar algunas posibilidades. Puede tratarse de hombres que se prostituyen
homosexualmente. Mire cómo dice Deuteronomio 23, 17 a 18. Y por favor, no me acusen aquí de intolerante, estoy dando posibilidades de interpretación de este pasaje. A la luz de la Biblia, Deuteronomio 23, 17 y 18 dice: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Y cuando usted y yo vamos a leer los pasajes originales en donde aparece Sodoma y Gomorra, entendemos que eran personas que practicaban la homosexualidad. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Deuteronomio 23, 17, 18. Es decir, que no traigas tu ofrenda de una ganancia que tiene que ver con la prostitución. Ahora está clarísimo que habla de la prostitución de las mujeres y luego dice, o de un perro. Debo decirles a ustedes que tampoco culpemos a la Biblia, ni digamos, es que la Biblia es despreciativa, es que la Biblia discrimina. La cultura de aquella época usaba esa palabra para referirse a personas así. Y bueno, y el escritor sagrado, inspirado por Dios, pero escribiendo a la cultura de su momento histórico, utiliza el lenguaje de la cultura de su momento histórico. Es decir, Dios no les puso así a las personas, no, es la cultura, es la raza humana que le puso así. Y Dios, al explicar un mandamiento, utiliza el lenguaje de la raza a la que le está hablando. Pero puede tratarse de otro caso. Esa es una posibilidad con respecto a esta palabra en Apocalipsis que se refiere a los perros. Puede tratarse de los tratantes, puede tratarse de los que comercian con el sexo de otras personas. Tal vez con la misma referencia podemos decir que se trata de aquellos que se enriquecen de la prostitución de mujeres. Tal vez lo que dice el texto es: no traigas ofrenda de lo que ganaste prostituyéndote, ni traigan ofrenda los que prostituyen a las mujeres para obtener ganancias de ellas, y les llama perros. Otra vez, también es la cultura de ese momento histórico que le llama así a esas personas. No es Dios quien les llama así. Acuérdese, Dios se revela a nosotros y utiliza nuestro lenguaje. Utiliza las palabras que usamos nosotros para referirse a las cosas tal como las llamamos. O tal vez se refiere este pasaje a los paganos o personas que siguen religiones opuestas a la voluntad de Dios, como cuando el Señor llamó perrillos a los no judíos. Allá en Mateo 15, 22 al 28, una mujer sirofenicia va con el Señor y le pide un milagro y Jesús le dice: no es lícito dar de comer a los perrillos si no han comido los hijos. La mujer no se ofendió del Señor Jesucristo, ni mucho menos, porque al parecer no era una palabra ofensiva. Ella dice: Señor, sí, pero los perrillos también comen de las migajas que se caen. Y resultó que el Señor se sorprendió de su fe y, por cierto, le hizo el milagro. Tal vez se refiere a eso, a las personas que viven religiones opuestas a la fe del Señor. O tal vez se refiere incluso a este pasaje, fíjese, a los legalistas, los religiosos, ultraconservadores que se disfrazan de cristianos y distorsionan la fe. Es decir, los que no conocen a Dios, pero ellos creen que sí porque son religiosos. Y mire cómo dice el pasaje: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Filipenses 3:2, y si leemos más el contexto, se trata de legalistas que pretendían someter a los cristianos a reglamentación en lugar de que vivieran la gracia. De cualquier manera, no estarán dentro de la gran ciudad, así que no nos preocupemos mucho por identificarlos, aunque sí de predicarles el evangelio que les puede salvar. Recordemos, no es por obras, sino por gracia pura. Este es el pasaje que usted y yo estamos leyendo y que nos habla de la realidad de su gracia. Ahora, escúcheme bien, se menciona a las personas que no estarán en la vida eterna, sin duda se mencionan a ellos. Así dice el pasaje, vamos a leerlo una vez más. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Qué interesante que después del Señor, primero nos habla de su gracia y que todo lo que tenemos y la salvación y la entrada a la ciudad es por su gracia. Y luego nos habla de los que no entrarán a la ciudad y no experimentarán la salvación. Pero luego después de eso nos habla de su personalidad, una vez más, su carácter. Y al presentársenos tal como nos presenta en este pasaje, una vez más se nos presenta como el que da la oportunidad a los seres humanos, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es decir, sigue siendo cierto que Él se presenta a la raza humana
Es decir, aún estas personas que acaba de mencionar que no van a entrar, aún estas personas mientras vivan, mientras no hayan fallecido, tienen la oportunidad de mirar a la estrella resplandeciente de la mañana y creer y dejar de ser eso, dejar de ser esas personas que tienen prohibida la entrada y convertirse en aquellos que por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia, puedan experimentar la salvación del Señor. Así es que insisto, este es un pasaje lleno de gracia de principio a fin. Nos habla de la realidad de su gracia. Los cristianos de aquella época que estaban siendo perseguidos necesitaban, mientras vivían, vivir la gracia del Señor y establecer como herencia para las nuevas generaciones la vivencia de la gracia. Así que ustedes y yo, hermanos, no dejemos de vivir la gracia del Señor. Cuidado, en el mundo en que vivimos es más famoso el karma que la gracia. La gente está más inclinada hacia creer en el karma que en la gracia. Pero la palabra de Dios, de principio a fin, nos habla de su gracia que puede salvarnos. Que esto sea útil para usted, es lo que deseo y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.